Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título El propósito. Por supuesto, estamos pensando en el propósito de Dios, porque para todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Y aún en aquellas cosas que nos son contrarias o que nos parecen que son para nuestra pérdida, o algún problema, para Dios tiene siempre un propósito. Y hoy te quiero hablar del propósito, o por lo menos parte del propósito que tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien el Padre lo envió a este mundo con un propósito: morir en una cruz para salvarme a mí y también para salvarte a vos, si haces lo que Dios dice en su palabra, para poder apropiarte de esa obra que Dios hizo. Y Dios tiene un propósito. Y a veces el hombre o las personas, el ser humano, cree que tiene el control de todas las cosas y que todo lo que hace lo hace por su propia voluntad. Pero aún así Dios, en esa soberbia del hombre, Dios tiene un propósito. Veamos, por ejemplo, algo que pasó antes de la crucifixión, antes de esa etapa en la cual Jesús va desde el juicio hacia el lugar donde sería ejecutado o donde sería crucificado. Dice allí, por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pareciera que la decisión es de las personas, pero Dios ya había planificado que su Hijo fuera crucificado, porque era la forma en la cual nosotros alcanzaríamos el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Así que vamos a estudiar una parte de ese proceso y vamos a ver cómo Dios tenía un propósito. Y allí dice que Pilato, una vez que el pueblo señala a Jesucristo para ser crucificado, lo va a enviar a crucificar. Así que vamos a seguir ese proceso. Estábamos hablando de Pilato, que él había tomado la decisión de crucificar a Jesús. Pero ¿qué pasó? Que Dios ya tenía el propósito de que su Hijo fuese crucificado, para lo cual Jesús, ya cuando estaba en Galilea, les había dicho a los discípulos que Él iba a Jerusalén y que allí sería entregado en manos de pecadores y sería crucificado, como para decirle a los discípulos que Dios tenía un propósito en esto, que ellos tenían que entender ese propósito. Así que leemos lo que Jesús le dice a sus discípulos allí en Galilea, antes de que aconteciera lo que Pilato hace de ordenar la crucifixión, para que veamos nosotros que Dios ya tenía un propósito y que no fue voluntad humana todo lo que pasó, aunque parezca todo lo contrario. Dice Lucas capítulo 24, versículo 7, el momento en que Jesús en Galilea, antes que pasara todo, les dice así, diciendo, es decir, estaba hablando Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Este era el propósito de Dios, que fuera crucificado, luego que resucite, para obtener la salvación de las personas a través de la obra de la cruz. Así que Pilato, una vez que recibe el mandato del pueblo, crucifícale, va a seguir ese proceso. Y ahora sí, vamos a Mateo capítulo 27, versículo 26. ¿Qué hace Pilato luego que el pueblo señala a Jesús para ser crucificado? Dice: entonces, hablando de Pilato, les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo primero que ocurre allí es que Pilato, una vez que lo va a enviar a la crucifixión, lo primero que hace es azotarlo.
Y aquí es donde está el tema, que muchos piensan o enseñan o predican o se centran en el castigo corporal que Jesús recibió, que por supuesto fue real y Él lo sufrió, pero tenemos que ver el propósito de Dios, porque si no perdemos el objetivo. Si recordamos La Pasión de Cristo, una película que se dio donde se centró tanto en el castigo corporal, que perdieron el objetivo, y a veces se enseña y se predica, se dice, bueno, el látigo tenía tantos metros, tenía huesos, tenía hierros, y le dieron 40 menos un azote, otro dice, no, le dieron más, le dieron menos, lo castigaron fuertemente, pero están perdiendo el objetivo por el cual Jesús fue azotado. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar, el propósito de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, cuál es el propósito espiritual para lo cual Dios permitió cada paso que fue dando en el proceso de la crucifixión. Así que fue azotado. ¿Y por qué fue azotado? Bueno, ya Dios le había dicho a David que de él saldría la línea sobre la cual el Mesías vendría. Y entonces Dios le dice que va a levantar, le dice a David que va a levantar este Mesías para un reino, para tener un reino eterno. Y le dice allí, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, Dios le dice a David, le dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, que tú mueras, dice yo, dice Dios, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. La única forma de afirmar su reino era a través del Mesías, porque los otros reyes murieron. Así que no está hablando de los reyes humanos, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y como Jesús se puso en lugar del pecador, entonces tenía que sufrir las consecuencias que debiera de sufrir el pecador. Y una de las cosas es ser azotado, porque Dios mismo le dice en este relato a David que si su hijo cometiese pecado, él lo iba a tener que azotar, Dios lo iba a azotar. Por eso dice allí en 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, dice, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Es decir que Jesucristo, una vez que es ordenado para la crucifixión, lo primero que pasa es que fue azotado. Y fue azotado porque Dios permitió eso para demostrar que Él se estaba poniendo en lugar del pecador. Entonces Dios lo tenía que ver con esa mirada y azotarlo, como si Él se hubiese portado mal, como si Él mismo hubiese pecado. Así que los azotes, si bien a veces nosotros nos enfocamos en otras áreas, tenemos que ver la parte espiritual, que Jesucristo ocupó nuestro lugar, por eso Dios el Padre permitió que fuese azotado, como parte del castigo que el pecador merece por haber ofendido a Dios. ¿Qué más pasó? Bueno, luego que fue azotado, dice la Biblia que fue llevado por los soldados romanos y fue puesto enfrente de una gran cantidad de soldados, allí puesto en medio, y miren lo que pasó. Dice Mateo 27, versículos 27 al 28. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Lo que hacen los soldados es lo llevan en medio de la compañía y Jesús está allí en medio de la mirada de todos los soldados que estaban allí para burlarse de él. Y allí lo vemos, lo primero que hacen es desnudarlo. Y qué vergüenza es sentir ese estar desnudo frente a tanta cantidad de personas que estaban mirándole objetivamente para burlarse de él. ¿Y por qué Dios permitió esto? No fue algo que decidieron ellos, sino que Dios tenía un propósito. Y justamente el propósito era este. Cuando Adán y Eva pecaron, los primeros seres humanos creados por Dios pecaron contra Dios,
lo primero que sintieron fue vergüenza y desnudez. Como Jesús se estaba poniendo en el lugar del pecador, allí lo vemos desnudo frente a todos los demás. Y eso es lo que causa el pecado. Cada vez que pecamos sentimos esa sensación de esa situación tensa de vergüenza y desnudez. Veamos lo que pasó en el huerto cuando el hombre pecó por primera vez. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos la consecuencia del pecado, sentir la vergüenza de la desnudez. ¿Y qué hacen las personas para querer conseguir el favor de Dios, el perdón de Dios por los pecados? Bueno, hacen obras humanas, ellos hicieron delantales. Y las obras humanas, que pueden ser la religión o el querer ser buena persona para ganar el favor de Dios, todas esas cosas que hacemos humanamente para creer que conseguimos el favor de Dios, Dios las ve de otra manera. Es como ofender a Dios diciéndole, voy a hacer obras para conseguir el favor de Dios. Y eso ofende a Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestras obras pueden agradar a Dios de tal manera que pueda perdonar nuestros pecados. Por eso dice Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Es decir, a pesar de que han pecado, de que han ofendido a Dios y que saben que sus obras son trapos de inmundicia, dice, aún a pesar de eso no me buscan, dice Dios. No me buscan para pedir el perdón, quieren pagarme con lo que ellos puedan hacer. Y estos son los delantales que Adán y Eva se hicieron de manufactura humana, pero eso fue una ofensa más grave contra Dios. Entonces vimos allí que primero fue azotado, luego ahora está desnudo frente a todo, la desnudez que causa el pecado, y también dice que le pusieron un manto escarlata, es decir, una capa seguramente de los romanos que eran color rojo, y ellos creían que se estaban burlando, figurando como que era su majestad, y se burlaban de él, pero había un propósito de que le pusieran esa capa. ¿Y cuál era el propósito? Y bueno, que él estaba ocupando nuestro lugar y Dios cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Por eso en Génesis 3:21 vemos que ante la vergüenza que sentían Adán y Eva, a pesar de haberse hecho los delantales, Dios los cubrió con ropas o con pieles de animales, le hizo ropa de pieles de animales, dando a entender que para que el pecado sea cubierto, tiene que haber la muerte o el sacrificio de una víctima inocente. Como Jesús se puso allí en medio y tomando el lugar del pecador, dice que le pusieron este manto escarlata. Es como decir, cargar sobre sí el pecado de todos nosotros. Por eso dice Génesis 3:21, un principio bíblico que debemos recordar. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, hubo que haber sacrificio de animales inocentes para que se cubriera la vergüenza de la desnudez del pecador. Y ellos hicieron delantales con hojas de higuera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué peor ofensa a Dios! Así que por eso a él le echaron este manto escarlata de color rojo. Y dice allí el llamado de Dios al pecador, Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que vemos allí esta situación que para los seres humanos que estaban allí burlándose de Jesús, creían, aún el gobernador y las personas que estaban allí, que ellos en su voluntad hacían lo que hacían. Pero en realidad Jesucristo, que estaba ocupando nuestro lugar, fue azotado
como debiera ser azotado todo pecador. Luego fue desnudado, la vergüenza que se siente al pecar contra Dios, y luego dice que se le colocó sobre sí un manto rojo, haciéndose cargo de nuestros pecados. Qué increíble y qué bueno es que Dios tenga un propósito. Y nada quedó al azar, ni nada quedó en la voluntad humana, sino que Dios permitió todo esto para que entendiéramos que en todo Dios tiene un propósito. Otra cosa que podemos observar, que es lo que siguió sucediendo, dice Mateo capítulo 27, versículos 29 al 30. ¿Qué más hicieron estos soldados que tienen allí a Jesús, que le han puesto este manto encima? Bueno, dice allí Mateo 27, versículos 29 al 30, leemos así. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué era lo que hicieron los soldados? Bueno, tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, tomaron una caña, un palo, y lo pusieron en su mano derecha como señal de gobierno, y luego dice que lo escupían, y allí estaban burlándose de él, como si ellos estuvieran controlando toda esta situación. Pero ¿qué debemos ver en esto? Veamos primero, por ejemplo, le pusieron una corona de espinas. ¿De dónde salieron esas espinas? Bueno, las espinas salieron como consecuencia del pecado de Adán y Eva, que ellos trajeron la maldición sobre toda la creación, sobre la tierra, y entonces allí aparecen las espinas. Por eso no es casualidad que le tejan una corona de espina y se la ponen en la cabeza. Dice allí Génesis, vamos al hecho, cuando sucede esta maldición sobre la tierra y empieza la tierra a producir espinos. Cuando Adán y Eva pecaron, por primera vez el hombre peca contra Dios y trae consecuencias terribles para toda la creación. Dice Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y escuchá, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. De allí salieron las espinas, de allí salió la maldición por causa del pecado. Este hombre desobedece a Dios y eso trajo maldición. Entonces la corona de espinas que los soldados tejen y le ponen en la cabeza a Jesús tiene un significado espiritual, que allí la tierra fue maldecida y él se está haciendo cargo de esa maldición que trajo el hombre por consecuencia de su pecado. Por eso leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Acompáñame porque es muy importante este versículo. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso le pusieron la corona de espinas. ¿Y qué más hicieron? Bueno, le colocaron en su mano derecha una caña, un palo que figuraba el gobierno, el reinado, la soberanía. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué se lo pusieron? Bueno, porque también tiene que ver con lo que pasó en el huerto, que al hombre le había sido dada la soberanía sobre toda la creación, el gobierno sobre todos los seres, sobre toda la creación. Él era el gobernante, a él se le había otorgado ese gobierno cuando fue creado. Por eso leemos en Génesis 1:26 lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, hablando de Adán y Eva, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que el cetro de mando, la vara de mando, había sido dada al hombre,
Pero cuando perdió esa vara, ese gobierno que Dios le había otorgado sobre la creación, lo perdió cuando pecó. ¿Y a quién se lo dio? Se lo dio a Satanás. Satanás es el gobernante mundial. Por eso él tiene ahora el cetro, y allí cuando a Jesús le ponen esa caña, ese palo, como diciendo el cetro de gobierno, la autoridad, la soberanía, bueno, está en Dios hay un propósito. Es como que él ahora está recuperando ese gobierno de Satanás. Por eso allí podemos leer, en Lucas podemos encontrar una historia, que no es una historia, es un hecho real, donde el diablo, es decir, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado, permite que el diablo lo lleve a un monte alto y le muestre todos los reinos del mundo y su gloria. Y entonces le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces está ofreciéndole a Jesús el gobierno que él tiene. Y bueno, Jesús le va a decir, no lo vamos a leer, pero Jesús le va a decir que solo a Dios adorarás y a Él servirás. Entonces, pero lo que vemos aquí es que el gobierno del mundo le ha sido dado a Satanás y él se lo ofrece a Jesús en la tentación, pero Jesús no lo acepta de esa manera porque lo va a conseguir en la cruz. Dice Lucas 4, 5 y 6, dice, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello. Y escuchá, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es decir, allí tiene el cetro de gobierno, lo tiene hoy Satanás. Ahora, antes de ir a la cruz, Jesús le dice, bueno, yo voy ahora a volver a recuperar ese cetro de gobierno. Y dice allí en Juan capítulo 12, versículo 31, antes que suceda, dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y es justamente cuando Cristo fuera crucificado y fuera sepultado y al tercer día resucitar, allí el diablo perdería ese gobierno que le quitó al hombre cuando cayó en pecado. Por eso en ese momento, en la muerte de cruz, allí Cristo triunfa sobre el diablo, sobre todos los demonios, las potestades espirituales, y allí Él lo exhibe públicamente, ese cetro, ese triunfo en la cruz. Dice Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora podemos decir, ¿le sacó el gobierno al diablo? Bueno, el diablo todavía tiene el gobierno, pero en un futuro cercano le va a ser quitado totalmente. Entonces, ¿cómo opera este gobierno que Jesús recibe para poder solucionar el tema de la caída del hombre? Bueno, Jesucristo tiene el poder, por haber ido a la cruz, de quitarle a Satanás, a las personas que están bajo su reino, y sacarlas y traerlas a su reino, porque Jesucristo, al vencerlo en la cruz, tiene ese poder de sacar a las personas que están bajo el gobierno de Satanás y ponerlas bajo el gobierno de Dios. Esto lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, el cual, dice, hablando de Jesús y de esta obra y de este poder, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es decir, que al morir Cristo en la cruz y allí derramar su sangre, le da la posibilidad al pecador de apropiarse de esta obra, de pedir a Jesús que con su sangre limpie todos sus pecados, y entonces allí buscar el perdón de pecados. Y entonces cuando el pecador hace esto, Jesús lo saca del dominio, del poder, de la soberanía de Satanás y lo pone bajo el reino de Dios. Por eso, si bien Jesucristo todavía no tiene el control de toda la creación porque se le ha dado a Satanás, sí le puede sacar a Satanás los que están bajo su control. Pero en breve Satanás será echado fuera.
y será quitado todo su tipo de gobierno, que hasta ahora lo tiene, pero Jesucristo tiene el poder de sacar de su reinado, de sacarle a Satanás los que están bajo su reino y trasladado al reino de Cristo. Así que qué maravilloso es el propósito que Dios tenía en cada paso que se iba dando. Entonces vimos que primero fue azotado, después fue desnudado, después se le puso un manto escarlata, después se le puso una corona de espinas y ahora se le pone una vara, una caña como señal de gobierno, burlándose de él, pero en realidad era real lo que estaba pasando. Y ahora ¿qué es lo último que pasa? Que lo escupe. No hay peor ofensa que se le puede hacer a una persona, una ofensa gravísima, y es escupir a una persona en el rostro. Es terrible esa ofensa, pero todo eso está recibiendo Jesús por causa de aceptar el lugar que me correspondía a mí y a vos. Él está aceptando toda esa ignominia, toda esa burla, esa blasfemia, todo eso que se está haciendo sobre él, esas injurias. Y dice allí Isaías capítulo 50, versículo 6, él se presta y no reacciona frente a estas escupidas que están haciendo contra él, estas cachetadas que le pegan, esta burla tremenda que está sufriendo, porque Dios tenía un propósito y era ampararme a mí y ampararte a vos. Dice allí Isaías 56, dice hablando del Mesías, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, es decir, de escupidas. Allí él se quedó recibiendo todas esas burlas, esas tremendas cosas que le estaban haciendo. Pero cuando el ser humano creía que se estaba saliendo con la suya y que se estaban burlando de él, Dios tenía un propósito. Y ese propósito era conseguir el perdón de pecados, volver a la restauración de mi parte espiritual con Dios, volver a tener paz con Él, encontrar una vida eterna, una seguridad de salvación, una vida allí en el cielo con Dios para siempre. Pero no todos lo pueden alcanzar, no todos podrán beneficiarse de esta obra que Cristo hizo en la cruz. Que Dios tenía un propósito, salvarnos, es correcto, pero no todos alcanzarán esa salvación. ¿Por qué? Porque para eso hay que humillarse, hay que reconocer sus pecados, hay que hablar con Jesús, pedirle perdón, que no es poca cosa, y allí pedirle a Cristo que nos salve, que nos haga hijos de Dios, que nos saque de ese reino de las tinieblas y nos ponga en el reino de la luz. Es todo un proceso. Dios ya hizo su obra, pero ahora queda nuestra parte. Y Él la completó a la obra. Por eso dice allí Isaías 53:11, dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Jesús cuando estuviera viendo toda esta aflicción, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, justificará a muchos, no a todos. Él murió por todos, pero no todos son beneficiarios. No todos alcanzan la salvación por no ir a Jesús, por no rendir su vida, como recién te dije. Entonces ahora el paso decisivo es el que tenés que dar vos, porque Cristo ya lo dio a él. Dio su paso para conseguir nuestra salvación. Dice Isaías 53:12, leemos allí, dice: por tanto, dice Dios, está hablando, dice por tanto, hablando de Jesús y su crucifixión y su obra en la cruz, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Ve que no dice de todos, dice de muchos, y orado por los transgresores. Él oró por mí cuando estaba en la cruz, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él más que nada oró para que entiendas este mensaje, que el propósito de Dios era castigar a su Hijo para que vos puedas ser salvado de ese castigo y de esa condenación que merecen nuestros pecados, sacarte de la maldición que trajo el pecado del hombre, esa maldición que está sobre tu vida, sobre toda la creación.
Solo Cristo lo puede hacer. Entonces el propósito de Dios en todo esto era salvarte. Y era que Dios también quisiera que miráramos esta forma de ver ese plan de salvación. Y no irnos por las ramas y ver así cómo Dios lo castigaba y ver, nos pasamos en la emoción y nos perdemos esa relación con Dios que es la que vale. Por eso en esta hora estamos mirando a Cristo, cómo Él ocupó nuestro lugar. Fue azotado, se le fue desnudado, se colocó nuestros pecados sobre Él, se le colocó una corona de espinas, una caña, y también fue escupido y fue burlado, ocupando mi lugar y tu lugar. Bueno, yo ya tomé la decisión, yo me aferré a esa obra y alcancé la salvación de mi alma, el perdón de pecados, mi nueva relación con Dios, un lugar en el cielo, y tengo paz con Dios. ¿Pero tú la tienes? Bueno, ¿Cristo hizo todo eso en vano? No, por supuesto, la hizo para que vos también puedas alcanzar salvación. Y es la hora de decir, Dios tenía un propósito, es decir, vos debes decir, Dios tenía un propósito y era salvarme a mí. Sí, salvarte a vos. Entonces es hora de que ese propósito sea cumplido en tu vida. Pídele a Cristo que te perdone por todos tus pecados. Reconócelo como tu Salvador, como tu Señor. Habla con Él y dile que te perdone y que con esa sangre que derramó en la cruz te limpie de todo pecado. Y abre tu vida, porque para eso Él murió, para que tú entres dentro de esos muchos que serán justificados. Dile a Jesucristo que te salve, recíbelo en tu vida como Señor y Salvador, y habrá sido este propósito de Dios, habrá sido cumplido en tu vida, porque para eso Cristo vino a este mundo y murió y sufrió y pasó todo lo que pasó, para que vos y yo alcancemos la salvación de nuestra alma, el perdón de pecados, una nueva relación con Dios y un futuro eterno esperándonos en el cielo. Que el Señor te bendiga y puedas mirar este propósito real, este propósito espiritual que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.